¿Creéis que Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Antonio Tajani, Margaritis Chinas y el resto de gobernantes europeos son estúpidos? No. Saben que el actual Estado español nació de un golpe de Estado en el año 1936 contra el poder legítimo establecido. También saben que la transición a la democracia, una vez muerto el dictador, fue una farsa para continuar con el franquismo, con las mismas élites económicas, políticas y funcionariales. Juncker, cuando dices que los nacionalismos son un veneno para la Unión Europea, ¿a qué nacionalismo te refieres? ¿Al de una Cataluña que era nación mucho antes que la mayoría de los estados europeos? ¿O al nacionalismo español, al alemán o al luxemburgués? ¿Qué te han dado en España, aparte de medallas y títulos? ¿Te han abierto una cuenta jugosa en algún paraíso fiscal? ¿Qué te han prometido? ¿En qué momento, persiguiendo cargos y poltronas, empezasteis a prostituiros intelectualmente hasta el punto de apoyar la irracionalidad del Estado español, golpista, fascista y represor, contra un pueblo catalán pacífico que mayoritariamente quiere algo tan sencillo y democrático como decidir su futuro votando? Francia, por historia, tradición y cultura, debería liderar la Unión Europea. Le impusieron una constitución europea que no quería y tiene un presidente cuya primera y mejor idea es constituir un ejército europeo fuerte para mejor defender a las élites financieras corruptas y criminales que la ahogan y marginan. Un presidente que acepta ser lacayo de Alemania, presidida ahora por Merkel, quien lleva años destruyendo Europa, fagocitándola como hizo Hitler pero sin tanques. No debemos olvidar que todo Estado es el resultado de un complot entre las élites económicas y políticas para explotar a la población en su beneficio. La Unión Europea es un club de Estados, un club de ladrones, por tanto, dirigido por corruptos a su servicio y organizado para explotar Europa en su propio beneficio. Es preciso que la población reaccione ya, porque aumentarán la precariedad laboral y los salarios de subsistencia para la mayoría, generalizando la infelicidad y un creciente número de muertos por hambre. La renta universal garantizada, que cada vez tiene más partidarios entre las élites para evitar una revolución social, es una prueba más de sus intenciones depredadoras. Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Antonio Tajani, Margaritis Chinas, sois colaboradores necesarios para que las élites roben a los europeos y maten de hambre a la gente. Un día os juzgaremos por robo y crímenes contra la humanidad. También investigaremos una a una las fortunas de las élites económicas y políticas para expropiarles lo robado. El año próximo, 2018, se cumple el 50 aniversario de la Revolución del 68. Salgamos a la calle como en aquellos gloriosos días de mayo de 1968 para defender a Cataluña también, pero sobre todo para defender una Europa de los pueblos y borrar a los estados, a los partidos, a los sindicatos y a los sinvergüenzas que los dirigen. Eso solo puede hacerse con una huelga general indefinida que destruya el statu quo y permita una reformulación completa hecha por el pueblo y para el pueblo. Somos la inmensa mayoría contra unos pocos. Solo podemos ganar. Vayamos a por las élites mediante la única arma que tenemos, la huelga general indefinida que nos permita construir una Europa social y justa.